La ley de Boyle fue formulada por el filósofo natural, químico, físico e inventor irlandés Robert Boyle. Nació en 1627 y falleció en 1691. La ley dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es constante. La expresión gráfica sería esta, en la cual se puede evidenciar que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de su masa gaseosa, que se mantiene a temperatura constante. Aquí podemos evidenciar que presión es proporcional a 1 sobre volumen. Se puede reescribir como la presión es igual a la constante de proporcionalidad sobre el volumen. Y en la parte final podemos decir que el producto de la presión por el volumen es una constante K. En general, esta ley es frecuentemente usada para comparar dos clases de presiones. Buen día, el día de hoy les voy a hablar sobre la ley de Charles. Esta fue desarrollada por el inventor científico y matemático francés Jacques Charles. Esta ley establece que el volumen de un gas variará de la misma manera que su temperatura siempre y cuando se encuentre a una presión constante. ¿Qué significa esto? Que cuando la temperatura de un gas aumenta, su volumen final también va a aumentar. De igual manera, si esta temperatura disminuye, por lo tanto el volumen también va a disminuir. Un ejemplo sobre la relación entre el volumen y la temperatura se encuentra en esta gráfica. Como ejemplo de lo que pasa cuando la temperatura aumenta, pues su volumen también lo hará. Se podría encontrar de una manera contraria en caso de que la temperatura disminuya, mostrando así como el volumen también disminuye. Gracias por todo. La ley de Gay-Lussac fue formulada por el físico, químico, político, ingeniero y profesor universitario francés Joseph-Louis Gay-Lussac, el cual nació en 1778 y falleció en 1850. La ley dice que si el volumen de una cierta cantidad de gas ideal a una presión moderada se mantiene constante, el cociente entre la presión y la temperatura también permanecen constantes. En la expresión gráfica que representa dicha fórmula, la cual sería esta, en la que muestra si sube la temperatura de un gas, también sube su presión, y de la misma forma, si baja la temperatura del gas, de la misma forma disminuye la presión. Cuando el volumen y la temperatura de un gas permanecen constantes, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. Aquí podemos evidenciar que la presión es proporcional a la temperatura. Después, la presión es igual a la temperatura en grados Kelvin y K es la constante de proporcionalidad. O también se puede representar la presión dividida por la temperatura es igual a una constante. Ley de Avogadro. La formuló el físico y químico italiano Amedeo Avogadro. El enunciado de la ley dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del mismo. Esto significa que si aumentamos la cantidad de gas, aumentará el volumen del mismo. Y si disminuimos la cantidad de gas, disminuirá el volumen del mismo. La expresión gráfica sería la siguiente. Esta ley relaciona la cantidad de gas con su volumen, considerando que la presión y la temperatura permanecen constantes. Por lo tanto, podemos expresar el volumen en términos matemáticos con la siguiente forma. V igual a K por N, que se traduce en que si dividimos el volumen de un gas por el número de moles que la conforman, obtendremos una constante.